completo, por favor, y el cargo. José Jorge Eufrasio, soy comisionado ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz. Estamos hablando acerca de la primera política estatal anticorrupción en la historia de Veracruz, un tema muy importante para la ciudadanía. Me parece que sí, mi estimada Lucía. Creo yo que el ciudadano no está consciente de que en México y particularmente en nuestra entidad, por primera vez en toda su historia, el Sistema Estatal Anticorrupción llegó a crear un instrumento de corte formal que denominamos Política Estatal Anticorrupción y que establece las diferentes estrategias formales, legales, que eventualmente puedan contribuir a paliar este gran problema, este gran flagelo que ha afectado a los veracruzanos y, por qué no decirlo, también al país en su totalidad. ¿Cuál es el beneficio de esta primera política? Creo que el beneficio puede ser múltiple. Si lo vemos así con inmediatez, podemos pensar en el hecho de que la política estatal anticorrupción puede establecer líneas de acción para diferentes actores, fundamentalmente públicos, pero también de manera muy especial para la ciudadanía, a fin de que todos coparticipemos en el combate a los diferentes actos de corrupción. Algunos actos de corrupción son muy evidentes, pero otros no tanto. Así que hay mucho espacio para que la política estatal anticorrupción tenga efectos positivos a nivel social. ¿Por qué es muy importante que la ciudadanía participe? Es importante porque la participación ciudadana va a permitir, entre otras cosas, que los actos de corrupción sean denunciados, que los actos de corrupción alcancen visualización. Hoy día, a través de los diferentes instrumentos tecnológicos que existen, por ejemplo, simplemente el celular, un acto de corrupción, prácticamente cualquiera, puede ser fácilmente hecho visible en prácticamente todas las latitudes del mundo. Así que antes una limitación importante radicaba en el hecho de que un ciudadano común se sentía aislado, se sentía prácticamente digamos ninguneado por las condiciones globales en que la política se desempeñaba. Hoy día, con el desarrollo de la ciencia y de la tecnología, ninguno potencialmente podemos permanecer ignorados. Tenemos la oportunidad de que podamos darnos a conocer a través de diferentes vías y vínculos. ¿En qué otros países ya pues prácticamente están trabajando con esta política estatal anticorrupción? En prácticamente todas las latitudes del mundo, mi estimada Lucía. En los países desarrollados existen organismos, oficinas e instituciones vinculadas con el combate a la corrupción. En algunos países más desarrollados, no necesariamente con el mismo término que apareció en México, que en el caso de nuestro país se llama Sistema Nacional Anticorrupción y que está consagrado en el artículo 113 constitucional, pero desde luego que existen instituciones que así lo hacen. En América Latina, por ejemplo, hay países que están haciendo trabajos muy interesantes, por ejemplo de Bolivia, que a pesar de ser una economía muy pequeña, está teniendo avances importantes en materia de combate a la corrupción. Costa Rica ha hecho lo propio y existen otras experiencias a nivel del continente americano que valdría la pena retomar. El caso de Canadá es sin duda alguna un caso conspicuo a considerar. ¿Les ha dado resultados el tener una política? Claro, claro, claro. Sobre todo, probablemente la existencia de la política per se no pueda ser medido con facilidad. Sin embargo, los resultados del combate a la corrupción hecho por diferentes instituciones públicas, pero sobre todo con la participación activa de la ciudadanía, ha sido muy importante, ha sido en verdad efectiva, porque han permitido que muchos actos de corrupción se conozcan, se socialicen, se viralicen, como dicen hoy día frecuentemente en estos medios, y que el poder público se ve obligado a atenderlos. Claro, porque en México es tan complicado combatir la corrupción. Yo creo que la corrupción en México ha sido, como he dicho, un flagelo no solo grande e importante, sino también generalizado. Claro.
no ha habido tampoco una política ex profeso de combate a la corrupción. En algunas ocasiones probablemente se habló de la corrupción, pero un poquito de manera un tanto, si así lo quieres ver, tangencial. Recuerdo que el eslogan del expresidente Miguel de la Madrid Hurtado fue la renovación moral, precisamente derivado de los problemas tan graves que la corrupción causó durante la administración federal inmediata anterior, que fue la del presidente José López Portillo. Obligó a que el nuevo presidente atendiese, al menos de manera pública y política, el tema de la corrupción. Sin embargo, los hechos concretos y específicos para combatirla, en mi opinión, no solo fueron muy limitados, sino que además no alcanzaron a atacar las raíces mismas del fenómeno de la corrupción. Necesitamos hacer cambios en las legislaciones, necesitamos tipificar bien las faltas administrativas, los delitos de diferente naturaleza, pero muy en particular los que tengan que ver con la corrupción misma. Yo creo que el combate a la corrupción tiene muchísimas aristas y la corrupción adquiere y se manifiesta en muchas formas. Y precisamente la política anticorrupción, esta primera política anticorrupción de Veracruz, que recién se aprobó el 29 de abril de este año al seno del Comité Coordinador, comenzaremos a dar pasos muy importantes en ese terreno, en materia de combate a la corrupción. Y me permitiría decir que esta política es relevante porque, digamos, considera como suya 4 elementos que son claves. La primera es la coordinación institucional. ¿Qué significa? Que una política de combate a la corrupción en donde las instituciones públicas no estén coordinadas es inaceptable. Claro. Es imposible que hoy día, en pleno siglo XXI y ante los recursos que tenemos, no exista coordinación interinstitucional. La segunda tiene que ver con el respeto a los derechos humanos. Desde luego que cualquier política debe cifrarse y construirse sobre la base del respeto, el respeto existente o que debe existir, para decirlo mejor, sobre los derechos humanos de primera, de segunda y tercera generación. Es decir, nadie puede pensar en hacer una política en donde se violente el derecho a la libertad de expresión, el respeto a la libertad de movimiento, el respeto desde luego al derecho a la educación, a la salud y por supuesto el más importante, que es el respeto a la vida. Claro. Un tercer principio que vale destacar y es fundamental es el de gobierno abierto. Hoy día no podemos esperar ni tampoco aceptar que los gobiernos actúen, ¿verdad?, sin preocuparse por difundir y obrar de manera pública. Todo lo que hagan debe ser público, debe estar sujeto al escrutinio y se tiene que publicitar, porque tanto a nivel nacional como a nivel internacional, todo lo que hacen los gobiernos se hacen con base en los recursos del erario público, que son recursos de los ciudadanos. Por ende, lo que se haga debe enterarse a los ciudadanos. Y por último, el cuarto principio es el de los aprovechamientos tecnológicos y los desarrollos informáticos. Toda acción pública tiene que aprovecharse del desarrollo de la ciencia y la tecnología, tiene que hacer uso de ella. El celular mismo se ha convertido en un poderosísimo aparato para prácticamente socializar la comunidad. Las comunidades modernas socializan a través del teléfono celular, del teléfono inteligente. De esa misma manera se puede utilizar para combatir la corrupción. Las autoridades vienen, van y se sirven, se van. Y eso es un acto de corrupción. Sin duda alguna. Las autoridades, al menos en teoría, no deberían servirse de los recursos públicos. Deberían servir al interés público. Claro. En la práctica, sin embargo, no necesariamente ha sido así. Justamente en gran medida auspiciado
por la tradicional opacidad que ha existido en el manejo de los recursos públicos, y no solo de los dineros, sino también de los asuntos públicos, han favorecido y han permitido que las autoridades vengan y vayan y puedan justamente abusar del electorado, haciendo un uso muy discrecional, muy privado, muy particular de esos recursos públicos que en realidad son de todos. ¿Dónde la ciudadanía puede consultar esto que nos está comentando? Claro, el Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz tiene su página oficial. También el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, al cual pertenezco, tenemos nuestra página oficial y allí pueden tener la gentileza de acercarse y consultar mucho de la información que acabo de permitirme compartir con ustedes. Agradecerte tu gentil invitación y desde luego hacer votos porque eventualmente la ciudadanía puede interesarse en esta primera política estatal anticorrupción y será para mí un placer, si así lo consideras pertinente, entrar un poquito más en detalle respecto a el contenido de esta política estatal anticorrupción. Probablemente sea de interés para algunas personas conocerlo más en detalle. Claro. Pues muchas gracias. Gracias a ti, mi estimada Lucía, y gracias a todos quienes gentilmente nos escuchan y acompañan en esta oportunidad.